Seguimos en la mesa de En Perspectiva, hoy martes 23 de agosto. Seguimos en Mesa Internacional con Camilo López y Mauricio Rabufetti aquí en estudios, Rafael Mandresi en París, Carlos Loaiza en Buenos Aires. Vamos a Francia ahora. Allí 3 alcaldes de localidades costeras prohibieron, por razones de seguridad, el uso del burkini, un traje de baño islámico que cubre de pies a cabeza a las mujeres. Esta decisión suscitó críticas hacia los jerarcas, que fueron acusados de alimentar la islamofobia y de distorsionar el principio de laicidad. Hasta ahora 3 mujeres que llevaban burkini fueron multadas en Cannes y tuvieron que pagar 38 euros cada una. El primer ministro francés, Manuel Valls, expresó su respaldo a estos alcaldes. Según el ministro, las playas, como todo espacio público, deben ser preservadas de reivindicaciones religiosas. Y agregó, el burkini es la traducción de un proyecto político de contrasociedad fundado sobre todo en la esclavitud de la mujer. Rafael, obviamente empezamos contigo en este tema. ¿Cómo no? Sí, creo que son más de 3 las localidades a esta altura que han establecido esa prohibición. Todas localidades costeras, naturalmente. Hay algunos anuncios también de que se va a aplicar el mismo criterio en algunas localidades costeras del norte de Francia. Por el momento es en la costa mediterránea. Hubo también en otros países europeos medidas similares, en los Países Bajos, en Bélgica, y se ha debatido en algún otro lado también. Una pregunta, Rafael. ¿El burkini apareció ahora o ya existió en otros veranos europeos? Existe, tengo entendido que existe desde el año 2004, por lo menos está patentado desde el año 2004 para una señora australiana, de origen libanés, que lo creó en Australia. No tengo ninguna noticia de la aparición del burkini en Francia en algún otro verano anterior a este, y supongo yo que no debe haberla habido, porque si no los mismos fenómenos que están ocurriendo ahora ya se habrían producido. La prenda en sí, con nombre incluido, existe desde hace ya bastantes años. Y las distintas razones por las cuales se llegó a esta determinación generan un poco de confusión, a mi juicio, aunque quizás no habría habido posibilidad de establecer esa prohibición sin alegar razones que en el fondo quizás no sean las verdaderas. Me explico. Se habla de problemas de seguridad y de problemas de higiene, que son las que habilitarían precisamente desde el punto de vista jurídico el establecimiento de esta prohibición. En realidad, no cuesta mucho imaginar que la razón fundamental es la que dijo sí el primer ministro, a saber, la problemática presencia de signos de pertenencia confesional de manera ostensible en el espacio público. El asunto es que no puede alegarse, porque la ley en Francia no lo permite, este motivo para establecer la prohibición. De todas maneras, parece, insisto, bastante claro que en el fondo es esto lo que está ocurriendo en un episodio que no hace sino sumarse a varios episodios anteriores en distintos rubros que han generado problemas, y en algunos casos prohibiciones, en otros no. Y la aprobación de un par de leyes que en su momento fueron muy comentadas, entre otras la de la prohibición, no del burkini, sino de la burka en el espacio público en Francia. ¿Por dónde van ustedes desde acá? ¿Mauricio? Es un tema enorme, ¿no? La verdad que es enorme porque en realidad... Por ejemplo, cabe preguntarse desde el punto de vista de la seguridad, ¿cuál es el problema del burkini? Desde el punto de vista de la higiene, ¿cuál es el problema del burkini, no? Claro, ¿por qué una playa tiene que ser diferente a otro espacio público? Esa podría ser una pregunta bastante válida. Yo la verdad que creo que es una muestra de un fenómeno bastante mayor al hecho puntual de prohibir una prenda de ropa. Creo que de alguna manera lo que hay es una respuesta intolerante a ciertas muestras de pertenencia religiosa. Me da la impresión de que los argumentos que se han manejado hasta el momento no son, como decía Rafael, no son de verdad, ¿no? Es decir,
Y me da la impresión también de que simplemente lo que hace es atizar los extremismos, echar leña al fuego de alguna manera, ¿no? No creo que haya una cuestión de seguridad. Cualquiera que quiera hacer alguna macana, algún atentado como los que hemos visto, no lo va a hacer más o menos porque se permita entrar a una playa con un vestido que tape a la mujer. Ahora, no es el primer caso de este tipo que ocurre en Francia. Recordemos la discusión que hubo sobre la utilización del velo en el caso de las niñas en las escuelas. Sucede que para algunos musulmanes la utilización de ciertas prendas es como para nosotros la utilización de algunas prendas, ¿no? De ropa. A mí me lo explicaban claramente cuando yo estuve en Medio Oriente. Una de las cosas que me contaban era que para muchas mujeres musulmanas mostrar el pelo, por ejemplo, es como mostrar una parte íntima para los occidentales. ¿Hasta qué punto vos le podés imponer eso a una persona? Me parece que no mucho, y sobre todo además creo que estás condenando a que esas mujeres que no van a cambiar sus hábitos tengan todavía más reducida su capacidad de acceder a espacios públicos. Me parece que eso es una consecuencia realmente lamentable. Carlos. Es un tema muy interesante, como decía Mauricio, no es nuevo, en Francia ya se produjo. Es oportuno además porque en Uruguay se produjo hace poco también y está todavía en discusión la instalación de un símbolo religioso en la Rambla, y aquí está mezclado con el problema del terrorismo y del extremismo islámico, en el caso de Francia. En el caso de Uruguay obviamente no, pero sí tiene que ver con la relación entre laicidad y utilización de simbología, prendas o imágenes religiosas en forma pública. Ese concepto yo recuerdo muy bien en el año 2009, cuando el Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos de la Unión Europea se pronunció en contra de la colocación de crucifijos en las escuelas en Italia. Ese fallo fue impugnado por parte del gobierno italiano y luego se sumaron otros gobiernos y terminó con una revocación en favor de Italia. El juicio lo llevó adelante un judío nacido en Sudáfrica pero que vive actualmente en Nueva York y bueno, ha vivido por todos lados, que se llama Joseph Pailer. Es uno de los teóricos del constitucionalismo europeo, de las relaciones entre religión y laicidad más destacados en la actualidad. Y terminó sosteniendo que las representaciones religiosas cristianas, en el caso de algunos países europeos, eran parte de su identidad y de su identidad nacional, no solo de su identidad religiosa. Era el caso de Italia. Pero él se preocupó en ese momento de destacar que había otros países europeos que no lo tenían, si bien tenían una tradición religiosa cristiana, no tenían esa identidad nacional por una serie de acontecimientos históricos, y ponía como ejemplo a Francia. De manera que Francia siempre ha sido un caso diferente, incluso dentro de la Europa cristiana, de laicidad y de neutralidad como oposición a cualquier representación religiosa. Lo que sucede es que aquí estamos ante un país atacado a su vez por terrorismo, donde los políticos tienen interés en dar demostraciones de autoridad, y de hasta aquí se llega, porque tienen presiones de sus electores, y a su vez no podemos olvidar que muchos analistas lo entienden así, es importante saber que de las 3 religiones monoteístas, si bien todos han cometido y cometen grandes errores en su concepción, en la ejecución de sus concepciones, mientras que el cristianismo es una religión universal, pero no de carácter política, repito, ha tenido incursiones políticas, pero no está en su esencia, y el judaísmo es una religión política, pero no universal. El Islam reúne ambas condiciones, es política y pretende ser universal, instalar una forma de sociedad, que es la Umma, con una ley particular, que es la Sharia. De manera que el hecho de las representaciones religiosas por parte del Islam es algo que debería tener un tratamiento diferenciado en nuestras sociedades por la diferencia de la naturaleza de la religión islámica. Pero bueno, como decía bien Mauricio, esto es una discusión que va mucho más allá de la prohibición concreta. Yo creo que en este caso hay presiones, tanto de los electores franceses que están atacados, y luego va a haber también presiones, no lo descarten, de las grandes casas de moda y del negocio que esto representa, porque tanto en materia de ropa interior como de burkinis, o sea, la presión de los países islámicos, que son muy populosos y cada vez con más poder adquisitivo, es grande, ¿no? Camilo. A mí me da la impresión de que esta es una de las reacciones de una Europa que no sabe qué hacer o que no tiene cómo reaccionar frente a un creciente proceso de multiculturalismo dentro de sus fronteras. Hay un problema de cómo
de cómo construye multiculturalidad a partir de la entrada, a partir de convivir en la diversidad. Y en el caso de Francia, a partir de la constitución de lo que es el Estado francés, tiene un problema de limitación de lo que es el espacio público y de confusión de lo público con lo estatal. Entonces, hay un asunto de cómo se puede convivir en el espacio público francés desde la diversidad. Y que en el marco de una lectura, yo creo, equivocada del contexto, las autoridades francesas reaccionan de una forma restrictiva y que a veces no comprende las diversidades, que nos pueden gustar o no en algunas concepciones, pero que expresan eso. Y me parece que esta es una muestra de lo que está ocurriendo. Esa es la primera reacción que a mí me genera. Te veía con ganas de agregar algo, Mauricio. No, con ganas de hacer una pregunta a Rafael, ¿no? A mí me gustaría saber si a nivel de la gente común, hoy la discusión se asemeja a la que hubo cuando la cuestión del velo islámico. La pregunta, Rafael, viene o la duda, la curiosidad, viene por el tema de que en aquel momento, efectivamente, se hablaba del tema de la laicidad, pero no estaba el contexto de los atentados casi permanentes a los cuales Francia está sometida en este momento. Me gustaría saber si eso cambió, si hay alguna modificación, si hay alguna particularidad. Primero, la reacción de la población no es homogénea ni es unánime. Y el componente de contexto que citas introduce el cambio creo yo, sí, en un reclamo mayor para obtener del Estado mayor protección, y el Estado y algunos gobernantes, en este caso gobernantes municipales, responden, incluyendo, como decía al comienzo, el tema seguridad entre los motivos de esta prohibición. Que sí existe la prohibición de la burka, porque la burka tapa la cara, y allí hay un problema de seguridad. El tema de la higiene no se aplica en las playas, podría aplicarse en las piscinas eventualmente, y el fondo de la cuestión, insisto, es un tema que tiene que ver con la exhibición de una pertenencia confesional. Y sobre este último punto, lamento tener que discrepar con los tres compañeros que me precedieron. Yo comparto el espíritu de esta ley y comparto su letra. Creo que es inadecuada por parcial, precisamente, porque refiere únicamente al Islam. Pero si uno se atiene estrictamente al problema del Islam, a partir del problema del velo en las escuelas, se fueron sumando otros episodios que se pueden observar, por lo menos yo los observo, como provocaciones. Plegarias en la calle, multitudinarias, menús de sustitución en las cantinas, sin cerdo, rechazo a que una mujer sea examinada en un hospital público por un médico varón, establecimiento de horarios separados para hombres y mujeres en piscinas públicas, en fin, toda una serie de intentos, no como delira la ultraderecha, de islamizar la sociedad francesa, sino de crear enclaves definidos por una pertenencia confesional. Y desde ese punto de vista, la reacción es torpe, porque es una reacción que lo que hace es no plantear un principio universal, sino algo dirigido únicamente a un grupo particular. Es decir, yo soy partidario, esta es una opinión estrictamente personal, como considero, a diferencia de Carlos, de que toda religión es per se política, considero que el espacio público debe ser totalmente despojado de cualquier presencia de simbología religiosa, por una razón muy simple, y es que el espacio público es el espacio de la República, y la República no puede admitir en su espacio público movimientos, operaciones, grupos o ideas que compitan abiertamente con ella, y ese es el caso de las religiones monoteístas en particular, tal como yo las observo. Lo cual me lleva a concluir en este caso que probablemente la medida, tal como está planteada, sea lamentablemente contraproducente por justamente este carácter de reacción casi al golpe del balde, sí, frente a un hecho que en sí mismo puede parecer menor, pero que inscripto en un contexto de los últimos 20 años, no deja de presentar un carácter acumulativo que es, creo yo, significativo. Uno de los mensajes que llega de la audiencia está firmado por Teresa y de algún modo coincide con el planteo de Rafael, porque dice que así adoptada
la prohibición del uso del burkini es otra provocación a la cultura musulmana por parte de Occidente. Esta oyente lo ve de esa manera, Sí, ¿no? yo también, fue lo primero que dije, yo lo veo como una cosa contraproducente. La curiosidad mía era saber si el contexto... No, pero, claro, lo curioso es que cambia. Rafael lo que enfatiza es que él considera que debe irse por ahí, pero con una medida general. Claro, que alcance a todas las religiones. Digo, nosotros acá en Uruguay, salvando completamente las distancias, tenemos pequeñas discusiones de este tipo periódicamente, porque somos un estado laico y sin embargo tenemos más simbología religiosa en las calles que muchos estados que son religiosos si uno recorre el mundo. La cuestión es que el espacio público, bueno, por público es de todos, ¿no? Y entonces yo soy partidario de cierto grado de tolerancia mientras no se invadan los derechos de los demás. Pero está buenísimo tener un contexto directo como el que dio Rafael, porque él enumeró una acumulación de factores que también explican este tipo de reacciones por más torpes que sean. Yo comparto con Rafael una cosa que creo que... Yo me había quedado con la misma sensación de la última intervención de Carlos sobre el tema de las religiones monoteístas en realidad, en general. Y en realidad tiendo a compartir el argumento de Rafael. El asunto es cómo se construye un espacio público que tenga un tratamiento igualitario para todas las manifestaciones religiosas. Y ese es el gran desafío de cómo plantear una acción que sea coherente y que sea consistente. Porque cuando se generan esas inconsistencias, que es lo que decíamos, esa reacción torpe, yo creo que de cobrar al grito en cosas, es que se generan desigualdades que generan a su vez más conflictos y que no son soluciones. Además hay como varios temas anidados, ¿no? En vinculación de lo que tiene que ver con cómo es el espacio público, dónde está el espacio de lo religioso en el espacio de lo privado, dónde termina lo privado, dónde empieza lo público, y también los temas de género. Armando pregunta, ¿y los judíos ortodoxos cómo van vestidos a la playa en Francia? Otra oyente consulta a propósito de las monjas. Las monjas hace siglos que usan hábito y van por la calle, en el espacio público. Rafael, ¿algo más sobre esto? No, simplemente que la cuestión insisto, la cuestión de la playa en este momento vamos a decir las cosas de manera un poco brusca y sintética, es una polémica de verano. Con el término del verano esta polémica pasa. Lo que no pasa, a mi modo de ver, es aquello de lo cual esta polémica es un síntoma. A propósito de la discusión que estábamos teniendo recién, a propósito del tema anterior, por supuesto vienen varios aportes de los oyentes, siempre agradecidos. Uno de ellos, quiero agradecer a David, que nos manda este mensaje desde el Reino Unido, y que hace notar que en el año 2013, estamos hablando de 3 años atrás, esta prenda era motivo de noticias, de cobertura periodística, incluso más allá del Islam. Y entonces nos manda un artículo del Daily Mail, donde, recuerda el impacto que había provocado 2 años antes, en 2011, el debut de esta prenda, el burkini, en playas de Sydney. Pero agrega, la nota, repito, de 2013, que en ese momento, en ese año 2013, esa forma de traje de baño estaba ganando en popularidad entre las británicas no musulmanas. Aparecen varias fotos de mujeres utilizando estas prendas y señala, por ejemplo, que uno de los motivos para recurrir a ella era el de problemas de piel, ¿no? Mujeres con piel delicada que quieren protegerla o querían protegerla de los efectos del sol.